¿Cuántos están preparados para recibir la palabra en esta mañana? Amén. Una de las cosas que en este tiempo veo en la iglesia, y no digo solamente en nuestra congregación local, en nuestro ministerio, sino que creo en general en la iglesia de Cristo, en este tiempo específico, en este escenario actual en el que estamos atravesando a nivel mundial, a nivel local, es la falla en no preparar a la gente para la guerra espiritual. Reconozco incluso que a veces descuidamos esa área. Descuidamos el hecho de entender que hay una guerra espiritual en los aires. Porque la Biblia dice que vos y yo, antes de conocer a Cristo, estábamos y pertenecíamos a un reino, que era el reino de las tinieblas. La Biblia dice que el mundo entero está bajo influencia del maligno, que es Satanás. Amén. Y la Biblia dice que por medio de Cristo, como hoy recordábamos en la cena, a través de su muerte y su resurrección, de este nuevo pacto, nosotros hemos sido sacados de las tinieblas y hemos sido implantados en el reino de la luz, en el reino de los cielos. Amén. Ahora, eso no significa que no siga habiendo una batalla espiritual. Y el hecho de descuidar el tema de la guerra espiritual o a veces darlo simplemente por entendido hace que muchos cristianos descuiden esa área. Y por lo tanto tenemos hoy muchas personas en la iglesia de Cristo que así como reciben las bendiciones, así también las pierden. Que así como el Señor les da, el diablo les quita en la semana. Que reciben uno y pierden uno. Que avanzan un paso y retroceden dos. ¿Por qué pasa eso? Porque descuidamos el área espiritual, de entendimiento de que estamos en una batalla, en una guerra espiritual. Y que si no nos paramos firmes y usamos las armas que Dios nos da, el enemigo sigue operando. Y debemos reconocer que aunque Satanás ya fue derrotado en la cruz del Calvario por medio de Jesucristo, él sigue activo. Jesús venció al pecado, Jesús venció a la muerte, Jesús destituyó a Satanás del poder de la muerte, porque ustedes saben que el poder, hasta que Cristo fue a la cruz, murió, descendió y le arrebató a Satanás el poder de la muerte. El poder de la muerte lo tenía el diablo a causa del pecado. Cristo le arrebató las llaves del Hades, le arrebató el poder de la muerte a Satanás para darnos vida, amén. No, para darnos vida eterna. Pero Satanás sigue conservando el gobierno de este mundo, de los poderes de tinieblas de este mundo. Dice que es el príncipe de este mundo, amén. Entonces nosotros, los hijos de Dios, ahora estamos en Cristo, amén. Pero seguimos estando en el mundo. No somos de este mundo, pero caminamos en este mundo. Y ahí es donde está el conflicto y la guerra espiritual. Vos y yo tenemos la sangre del Cordero que nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos revela quién es el Padre, que nos revela al Hijo, que nos enseña la palabra, que nos redarguye de pecado cuando nos equivocamos para que pidamos perdón, que nos revela el reino, que nos enseña a orar, a clamar. Ahora, caminamos por este mundo. Y en este mundo hay poderes de tinieblas que van a intentar todo el tiempo quitarte del camino, correrte del camino, robarte las bendiciones. Y ahí está la guerra espiritual. Satanás sigue siendo el príncipe de este mundo y va a ser totalmente destituido y destruido cuando Cristo vuelva. Amén. Y ya está escrita en la palabra su final. Eso es tremendo. Satanás ya sabe cuál será su final. Y ahí en Apocalipsis está escrito el final de Satanás.
el lago ardiente, ¿sí? El lago de fuego, ahí será echado y destruido completamente. Pero hasta que eso suceda, Satanás sigue obrando como gobernante de este mundo y se opone a todo lo que vos y yo querramos hacer para avanzar. Va a trabajar todo el tiempo para robarte y robarme las bendiciones. No se olviden que una de las figuras de Satanás es la serpiente. Y en Génesis, ¿qué dice la serpiente cómo era? Astuta. Así que una de las formas en la cual Satanás opera es a través de la astucia. Y la astucia es el poder de infiltrarse, de disfrazarse. Yo creo en lo personal que una de las herramientas favoritas de Satanás no es presentarse públicamente y manifestar grandemente que él es el diablo y que se está oponiendo a tu vida y a la mía, sino encaramarse, esconderse, camuflarse y hacerse pasar como que no está, pero está. Y operar en nuestra vida cotidiana de manera tal que no nos demos cuenta que él está, pero está. Y de esa manera cegar nuestro entendimiento, apagar nuestro espíritu, quitarnos las ganas de buscar de Dios, corrernos de su voluntad divina, hacernos perder la fe y de esa manera hacernos retroceder. Por eso, amados, amadas, creo profundamente que necesitamos en este tiempo revelación. ¿Qué significa revelación? Correr el velo, sacar aquello que impide ver lo que está detrás. Y solo lo puede hacer el Espíritu Santo, para que podamos ver los escenarios espirituales en los que nos estamos moviendo, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar, en la iglesia, en nuestro país, en el mundo entero. ¿Qué está pasando espiritualmente? ¿Para qué? Para que podamos aprender a usar las armas que Dios nos dio y guerrear en nuestra vida personal, en nuestra familia, pelear en lo espiritual para poder obtener la victoria. ¿Amén? Eso es necesario. Porque si nos olvidamos de eso, corremos el riesgo de perder lo que Dios nos da. Por eso hay mucha gente que durante la pandemia se alejó totalmente de Dios y jamás volvió a congregarse a la iglesia en la que se congregaba. ¿Qué fue lo que pasó? Es que en ese tiempo difícil de tinieblas, golpeando fuertemente nuestras vidas, nuestras casas, nuestros hogares, nuestras familias, nuestras finanzas, allí se ve quién está parado realmente sobre la roca y quién no. Y quién realmente hizo guerra espiritual. Quién realmente permaneció. Quién buscó, aunque sea, ¿se acuerdan esos momentos en los cuales solamente nos veíamos por internet? ¿Se acuerdan esos momentos duros? Donde nosotros estábamos, no podíamos ni siquiera venir a los templos a orar. Teníamos que... Y era una guerra. Era una guerra espiritual. Y hubo gente que se enojó con el gobierno, se enojó con los sanitaristas, con los médicos. Y quería... No se trataba de ir a pelear contra las personas. Se trataba de entender que había un tiempo espiritual fuerte y que había que orar, que había que clamar, que había que permanecer, que había que buscar de la palabra, que había que buscar aunque sea como sea, aunque sea a través de un teléfono que a veces hasta aún se cortaba, ¿se acuerdan? A muchos se les cortaba el teléfono y escuchaban la palabra y decían, llegué hasta acá pero mandámelo después. Algunos grupos hasta por WhatsApp porque no tenían que mandarse y se contestaban las oraciones. Pero eso fue parte de tu guerra y mi guerra fue parte de nuestra batalla para sobrevivir. ¿Cuántos saben que hay momentos en las guerras que solamente los soldados sobreviven? ¿O no? Es el modo de supervivencia. Pero es lo que te mantiene de pie para seguir adelante, para avanzar nuevamente cuando cambie el escenario. Y hoy el escenario es distinto y el que vendrá mañana será otro, pero la guerra espiritual debe ser la misma. Necesitamos entender que hay un enemigo que quiere robarnos las bendiciones, que hay un enemigo que quiere frenarnos en los propósitos. Y hoy yo quiero contarte una historia que leamos juntos, una historia que le sucedió al rey David
¿Cuántos se acuerdan de David? David fue ese muchacho, el hijo de Isaí, ¿se acuerdan? Que Dios lo llamó para ser el segundo rey de Israel. El primero fue Saúl. Saúl se mandó las remacanas, ¿sí? Hasta que Dios dijo, basta, ya está. Se terminó. Voy a buscar otro rey que tenga el corazón como el que yo quiero. Así que mandó al profeta Samuel a ungir a un muchacho a la casa de Isaí. Samuel no sabía quién iba a ser, solo sabía que en la casa de ese hombre, Isaí, había un hijo de él, que iba a ser el rey de Israel. Isaí tenía muchos hijos. Cuando llegó el profeta Samuel con el cuerno de aceite, porque así se ungía a los reyes, listo para ungir al rey, Isaí empezó a llamar a todos los hijos. Siempre se esperaba que el rey fuera un hombre grandote, fornido, preparado para la guerra. Llamó a su hijo mayor, al siguiente. Ninguno de ellos era, ¿se acuerdan? Pasaron todos los hijos y Samuel le dice, no hay ninguno más, Dios no me marca ninguno. Y ahí el padre se acuerda, hay uno ahí. Era David, estaba cuidando las ovejas. Ese va y viene, es el más chiquito. Nadie lo tenía en cuenta, Dios sí. El profeta dijo, no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Cuando vino David, Dios lo unge como rey. Lo unge como rey y al día siguiente David tiene que ir a hacer lo mismo que siempre. Pasaron muchos años hasta que David pudo reinar. Era un muchachito apenas. Tuvo que empezar un camino, un recorrido. Un día siguió siendo igual que siempre, salieron los israelitas a la batalla contra los filisteos. Los hermanos de David estaban enlistados en el ejército, fueron a pelear. Y el papá le dice, anda a ver a tus hermanos, trae la ropa sucia, lleva esta ropa limpia, lleva esta comida. David se la lleva, seguía siendo el chico de los mandados. Los hermanos cuando lo vieron llegar, se burlaron, lo menospreciaron, le hicieron bullying. Le dijeron, vos venís acá para ver la batalla, vos quién sos. La cuestión es que en definitiva nadie se enfrentó al gigante de los filisteos, que era Goliat. Y David, siendo un jovencito, sin la armadura del rey, que se la prestó y no le cabía, solamente con una honda y una piedra le venció al gigante, lo derrotó frente a miles de personas. Dios le dio la victoria. Y ahí se empezó a gestar en él el guerrero espiritual. El hombre de Dios que iba a reinar a Israel conforme al corazón de aquel que lo había llamado. Amén. Pero el camino siguió. Y el rey Saúl lo empezó a perseguir, ¿se acuerdan? Primero lo contrató para que le tocara el arpa, para que lo calmara, porque Saúl era tremendo, se endemoniaba y morían todos los que estaban alrededor. Y una vez yo lo compartí hace poco, ¿se acuerdan? Un día mientras tocaba el arpa, Saúl le tiró una lanza a David, porque se puso celoso, porque David empezó a ganar más fama que él. David se tuvo que escapar, pasó años escapándose del rey. El rey Saúl le tiró todo el aparato del sistema del gobierno encima, incluso las fuerzas del ejército. Lo buscaban a muerte, buscado para matarlo, a David. Y David se escapó solo. Tuvo que andar viviendo hasta en cuevas, ¿se acuerdan? Se le juntó la gente que estaba peor que él. Se tuvo que hacer el loco frente a otro rey enemigo de los filisteos para que le perdonaran la vida, porque en ese tiempo la gente que tenía algún problema mental era considerado para ellos de mal agüero. Entonces decían, no, sáquenlo que trae mala suerte. Entonces se hizo pasar por loco. Se descreció la barba, se babeaba para salvar su vida. Supo lo que era el modo supervivencia extrema. De esos endeudados y perseguidos que llegaron a David y oprimidos, Dios le dio un ejército. Los valientes de David. Lo acompañaron en campañas militares y lentamente fue creciendo. Saúl fue decreciendo. Un día llegó el día de la muerte de Saúl. Saúl murió, el rey Saúl murió. Y empezó una guerra. Los descendientes de Saúl no querían dejar el trono. David fue conquistando territorios y el primer lugar que reinó fue sobre Hebrón, ¿sí? Y cuando David reinó allí, comenzó a estar allí y hubo parte del pueblo que lo reconoció como rey, pero otros todavía no. En Hebrón reinó 7 años y 6 meses y solamente una parte del pueblo lo reconoció, pero otros seguían siguiendo a los descendientes de Saúl hasta que murieron todos. Y un día allí en Hebrón se reunió todo el pueblo y todo el pueblo, los ancianos del pueblo reconocieron, representados por los ancianos, todo el pueblo reconocieron que David era el rey de todo Israel. Y allí David se establece y llega el momento
en el que él, al ser reconocido como rey de todo Israel, se muda a Jerusalén. Y allí en Jerusalén expulsa a los jebuseos, que eran los que estaban habitando en ese lugar, y se establece allí. Le construyen un palacio, comienza a reinar, y reinó sobre Israel después que fue reconocido durante por todo el pueblo 33 años más. Así que, y allí en Jerusalén establece su palacio, allí en Jerusalén establece su sede de gobierno, establece su casa, su familia, empieza a tener más concubinas para poder tener más hijos, porque el propósito era tener prole, tener descendencia, y así establecer la descendencia real, conforme a un rey que amaba a Dios. Pero, mira lo que tenés a lo decirle, pero algo sucede. Algo pasó. El enemigo no se quedó quieto. Y allí estaban los archienemigos de David. En ese tiempo del pueblo de Israel. Vieron que todos, cuando los superhéroes siempre tienen los archienemigos. Batman tiene al Guasón, ¿sí? Superman tiene al Lex Luthor, lo que nos gustan los cómics. Siempre hay un enemigo. En esa etapa del pueblo de Israel, los archienemigos eran los filisteos, en esa etapa, en ese tiempo. ¿Y cómo estaban los enemigos? Agazapados y esperando. Qué raro que en todo ese tiempo, esa última etapa, nadie hizo nada de los filisteos. Estaban esperando. Pero sucedió algo. Vamos a leerlo juntos. Segunda Samuel capítulo 5, versículos 17 al 25. Cuando los filisteos se enteraron de que David había sido ungido rey de Israel, de todo Israel, movilizaron toda su fuerza para capturarlo. Pero le avisaron a David que venían. Así que entró en la fortaleza. Los filisteos llegaron y se desplegaron por todo el valle de Refaim. Entonces David le preguntó al Señor: ¿debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Y el Señor le contestó a David: sí, adelante, te aseguro que te los entregaré. Entonces David fue a Baal-Perasim y allí derrotó a los filisteos. El Señor lo hizo, exclamó David. Él irrumpió en medio de mis enemigos como una violenta inundación. Así que llamó a aquel lugar Baal-Perasim, que significa el Señor que irrumpe. Los filisteos abandonaron allí sus ídolos y David y sus hombres los confiscaron. Pero poco tiempo después, los filisteos volvieron y de nuevo se desplegaron en el valle de Refaim. De nuevo David le preguntó al Señor qué debía hacer. No los ataques de frente, le contestó el Señor. En cambio, rodéalos y cerca de los álamos, atácalos por la retaguardia. Cuando oigas un sonido como de pies que marchan en las copas de los álamos, mantente alerta. Esa será la señal de que el Señor va delante de ti para herir de muerte al ejército filisteo. Entonces David hizo lo que el Señor le ordenó e hirió de muerte a los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Amén. Quiero compartirte algunos puntos en base a esta historia y entendiendo lo que te dije en la introducción, que hay una guerra espiritual en la cual debemos aprender a movernos. En ese tiempo la guerra era ejército contra ejército. Hoy la guerra es contra fuerzas espirituales, pero los principios son los mismos. ¿Cuántos dicen amén? Lo primero que quiero compartirte y que podamos entender es que el enemigo reacciona cuando subís de nivel. El enemigo reacciona cuando subís de nivel. Por eso hay personas que dicen, pero ¿cómo? Ahora me puse a servir al Señor, se me puso todo patas para arriba.
Ahora que decidí empezar a estudiar, parece que todo se pone en contra. Ahora que quiero ordenar mis finanzas y empecé a diezmar y a ofrendar, parece que hay dificultades. Parece que este mes vendí menos. Este mes en vez de darme el aumento no me lo dieron. Hay una guerra espiritual. Hay un enemigo que va a oponerse a que vos subas de nivel. No quiere que crezcas en la fe. No quiere que accedas a nuevos espacios de bendición. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Por eso al enemigo no hay que tenerle temor, pero tampoco hay que dejar de reconocerlo. Hay que respetar al enemigo y saber cómo se mueve, sabiendo que nuestro Dios es más grande que él y que nos dio las armas para vencerlo. Pero hay una guerra. ¿Cuántos me siguen? Así que es así. Nosotros tenemos que aprender a prepararnos. Pero esa guerra no nos debe amedrentar, sino que debe ser como Dios le dijo a Josué: vas a cruzar el Jordán. Si te vas a quedar toda la vida en el mismo lugar, nunca vas a avanzar. Vas a mirar el río y la tierra del otro lado y vas a esperar cuándo será el día en que cruzaré. Algún día hay que cruzar. ¿Cuántos dicen amén? Algún día tendrás que tomar, y tomamos las decisiones de avanzar. Y cuando tomamos decisiones para avanzar, hay una guerra. Pero el Señor le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Amén. Y vas a cruzar y vas a conquistar la tierra. Y Josué tuvo que prepararse para la conquista. Amén. Tuvo que prepararse espiritualmente. Tuvo que preparar al ejército. Tuvo que celebrar la Pascua. Tuvo que circuncidar a aquellos que nos habían circuncidado. Tuvo que prepararse para la guerra. Pero después Dios le dio la victoria. Y las murallas de Jericó cayeron, y el pueblo conquistó y repartió la tierra, y fue avanzando y conquistando territorios. Pero tenemos que saber que el enemigo no va a querer, le molesta que avances de nivel. Al enemigo le molesta que progreses económicamente, le molesta que puedas estudiar y progresar, le molesta que crezcas y que tus dones los pongas al servicio de Dios. Porque cuando vos pones tus dones al servicio de Dios y Dios unge tus dones, ¿sabés qué sucede? El enemigo pierde territorio. Cada vez que ganas un alma para Cristo, hay demonios que salen de esa persona y vuelven derrotados frente a Satanás. Y Satanás dice: ¿qué hacen acá? ¿Por qué no van a hacer la tarea a la que les encomendé? Cada vez que vos orás por tu familia y tu matrimonio se arregla, hay demonios que salen de tu familia. Por eso en este tiempo, amados hermanos, me van a ir escuchando en las próximas semanas hablar de guerra espiritual. Porque si no les enseño sobre guerra espiritual, amados, no van a poder avanzar, no vamos a poder avanzar. Porque todo lo que yo hoy te puedo contar de testimonios que Dios hizo en mi vida es de batallas que he ganado porque Cristo me dio la victoria. Pero no te puedo decir que no hemos pasado por guerras y por batallas. Y sabemos que seguiremos pasándola, pero como el que está de nuestro lado es más grande que el adversario, Dios nos da la victoria. Pero tenemos que ser gente que se esfuerce y se valiente. O gente que esté allí con temor del enemigo, o allí en el nivel del conformismo, diciendo: y bueno, lo que me toca. No, Dios tiene más para vos. Dios tiene más para mí. ¿Cuánto lo creen? Pero tengo que aprender a conquistar, aprender a guerrear. Cada vez que oras por tu familia, hay demonios que salen. Y cuando llega delante de Satanás, los demonios de confusión, de pelea, de discusiones, dicen: ¿qué hacen acá? Es que aquellos están orando, ayunando, no podemos entrar. Hay ángeles que están cuidando esa casa. ¿Cuántos me entienden? Cuando empezaste a poner tu economía en orden, empezaste a diezmar, a ofrendar, ¿sabes qué? Ahí no hay que hacer guerra espiritual. La guerra espiritual está en nuestra mente, en nuestro corazón, en creerle a Dios y traer los diezmos y las ofrendas. Porque en Malaquías 3 la Biblia dice que Él mismo reprenderá al devorador, ¿o no? Así que cuando vos pones los diezmos, las ofrendas, Dios mismo reprende al diablo. Y cuando el diablo quiere entrar en tu economía, no puede. Entonces el diablo manda espíritu de miseria, de pobreza, de endeudamiento. Y cuando llegan dice: no podemos entrar. ¿Por qué? Porque ahí en esa casa está cubierta por los diezmos y ofrenda. Ahí están los ángeles de Dios cuidando. No podemos entrar. Y cuando queremos tocar esa economía, el Señor nos reprende. Y no quiere el enemigo. Sale huyendo, lo reprende. Dios reprende al devorador. No puede tocar. Y así sea que ganes 100 o que ganes 10.000,
No tiene que ver eso, tiene que ver con la proporción. Porque la viuda trajo todo lo que tenía, la moneda de su sustento. Pero ¿sabes qué hizo? Puso su casa bajo el resguardo del Señor. Amén. Cuando hacemos guerra espiritual y cubrimos nuestras vidas, el diablo se pone como loco. Y como vieron que David estaba avanzando, le mandó todo el ejército en contra. Pero, dice la Biblia que David fue a la fortaleza. Dice el versículo, tal vez lo podemos poner en pantalla, el versículo 17. Movilizaron todas sus fuerzas para capturarlo, pero le avisaron a David que venían. Amados, el enemigo viene, pero hay alguien que te avisa. Cuando estás atento, el Espíritu Santo nos avisa. ¿Cuántos dicen amén? Y te va a decir, prepárate. ¿Y a dónde fue David? Entró en la fortaleza. ¿Cuántos me siguen? La fortaleza se entiende que era un refugio que tenía David, no dentro del palacio, en otro lugar. Seguramente un refugio que él había tenido incluso en el desierto para defenderse de los ataques que había tenido de las persecuciones de Saúl. David tenía un lugar secreto, una fortaleza donde se escondía y buscaba la presencia y la dirección de Dios cuando el enemigo lo atacaba. Vos y yo tenemos que tener nuestra fortaleza. Y el problema es que muchos cristianos hoy, en la realidad práctica, en la batalla, han abandonado la fortaleza o han perdido el GPS y ya no saben dónde encontrarla. Necesitamos tener nuestra fortaleza. Cristo es nuestro refugio. Él es nuestra fortaleza. Hay que buscarlo. ¿A dónde vas cuando el enemigo se levanta? ¿Qué haces cuando se te levanta el enemigo en la familia? ¿Qué haces cuando se te levanta el enemigo en la economía? ¿Qué haces cuando se te levanta el enemigo para traerte desgano, para traerte incredulidad, para sembrarte la duda? ¿Qué haces? ¿Qué hago? ¿Ando corriendo por los rincones? ¿Me deprimo y digo, ya está, me rindo? Y que el enemigo me use como un títere, como una marioneta. Yo ya no soy marioneta de Satanás. Vos ya no sos marioneta de Satanás. Vos y yo pertenecemos al reino de los cielos. Cristo nos hizo libres y con esa libertad nos dio la autoridad para buscar en Él la fortaleza, el refugio para poder vencer al enemigo. Gloria al Rey. Amén. Mirá, amado hermano, amada hermana, si vos no tenés una fortaleza vas a estar perdido cuando el enemigo te rodee. Vas a creerle las mentiras que él tiene para decirte. Vas a bajar tu defensa. Vas a caer en el desgano, en la apatía, en la incredulidad, en el temor. Necesitamos ir a la fortaleza, refugiarnos en Dios. Lo segundo que quiero compartirte es, o preguntarte, es con qué fuerzas y con qué armas estás peleando la batalla. ¿Con qué fuerzas y con qué armas estás peleando en este tiempo? Lo primero que hizo David fue ir a la fortaleza. Y dentro de la fortaleza oró a Dios y buscó la dirección, consultó a Dios. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué armas uso? ¿Qué estrategia voy a usar? ¿Saben? David estaba en la fortaleza, escondido. Y los filisteos se dieron cuenta, no está el rey. ¿Dónde está? Rodearon todo el valle. Pero David estaba siendo más astuto que la serpiente astuta. Estaba orando al Dios Todopoderoso, al Dios que todo lo ve. ¿Cuántos dicen amén? Al Dios que todo lo sabe y al Dios de todo poder. Y entonces David reconocía que había un arma más fuerte que la que él podía tener con su ejército. De hecho, se entiende que en esta primera ocasión David estaba reorganizando su ejército, porque hacía poco que se había establecido en Jerusalén. Así que no tenía un ejército tan grande como el ejército que tenían los filisteos, que eran miles y estaban entrenadísimos para la guerra. David venía con sus valientes, pero David estaba acostumbrado a pelear en inferioridad de condiciones. David estaba acostumbrado a jugar el partido con 8 o 9 jugadores frente al campeón del mundo, porque ya había vencido a Goliat, porque con sus valientes habían ganado muchas victorias.
aún estando en inferioridad. ¿Saben, amados hermanos? David buscó la dirección de Dios y Dios le dijo cómo tenía que hacer. Y le dijo en la primera vez: atacalos, porque yo te voy a dar la victoria. Así que, ¿qué hizo David? Se preparó y atacó de frente a los filisteos, y dice que Dios le dio tal victoria, que fue una irrupción violenta. Miren lo que dice allí en el versículo número 20. Entonces David fue a Baal-Perasim y allí derrotó a los filisteos. Versículo 20. El Señor lo hizo, exclamó David. Él irrumpió en medio de mis enemigos como una violenta inundación y bautizó, llamó ese lugar Baal-Perasim, que significa el Señor irrumpe. Amén. ¿Saben qué significa esto? Que algo poderoso del cielo vino y destronó a los enemigos. Por eso te preguntaba con qué armas estás peleando. Si vos y yo vamos a pelear las luchas que tenemos por delante, con nuestras propias fuerzas, vamos a salir heridos, vamos a salir desgastados, porque no nos van a alcanzar. Si vamos a luchar con las armas que tengamos, esas armas se van a agotar. Tarde o temprano te quedás sin municiones. Tarde o temprano te quedás sin provisiones. Pero si dejamos que el Señor irrumpa, lo que Él hace es como una violenta inundación. ¿Cuántos dicen amén? Pero para eso necesitamos ir a la fortaleza y orar. La irrupción violenta que el Señor trajo para destronar a los enemigos, para sacarlos, fue la respuesta del cielo al clamor desde la tierra. Amados, escuchen, si no hay clamor en la tierra, no hay respuesta del cielo. ¿Por qué creen que lo que más cuesta en este tiempo es orar? Porque el enemigo quiere sacarte de la oración. ¿Por qué cuesta tanto venir, conectarse o estar en la reunión de oración? Porque descuidamos eso, en la oración no voy al culto. No dándonos cuenta que si no doblo rodillas, si no clamo, si no busco, no va a abrirse el cielo. Que hay batallas que vos tenés que pelearlas en tu fortaleza, no puedes pedirle a otro, no se puede delegar. No podemos tercerizar la oración. No podemos hacer la lista de que otro ore por mí. Está bien que oremos unos por otros, pero hay batallas que tenés que pelear de rodillas, en la fortaleza, en el refugio, que vos tenés que pelear y que yo tengo que pelear. Que hay situaciones en tu vida que hace años que están igual y que no van a cambiar si no le pedís a Dios que eso cambie. Y se lo tenés que pedir vos. No se lo puede pedir el pastor, la pastora, el líder, otro que ore por vos. Vos tenés que pedirle y Dios te va a escuchar porque Dios te ama y porque Dios te escucha cuando le pedís. Y cuando David le pidió, Dios se irrumpió y le dio la estrategia y le dio el poder para vencer. El avivamiento viene cuando hay rodillas dobladas y corazones que busquen de verdad al Señor. A mí me sorprende ver cómo hay gente que se acostumbra a lo que no le corresponde y lo acepta como parte de su vida siendo cristiano. Yo quiero decirte algo, amado hermano, amada. La miseria no es parte de nuestra vida. Dios no quiere eso para nosotros. Hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús. Vivir en una casa donde todo el día hay pleitos, discusiones, peleas, todos peleados contra todo, eso no es lo que Dios quiere para nuestra vida. Eso hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús. ¿Por qué lo aceptamos como parte nuestra? Oh, amado, miren, voy a ser fuerte con lo que digo, pero vos la bolsa de basura, ¿la guardás en tu casa o la sacás? Porque cuando dejamos, ¿nunca les pasó que te olvidaste la bolsa de basura adentro? Y cuando alguien te dice, che, ¿qué pasó acá? Alguien se olvidó la bolsa. Amado, la basura hay que sacarla afuera, no puede ser parte de nuestra vida. Y todo lo que Satanás quiere sembrar en nosotros es basura y tiene que salir fuera de nuestra vida. Pero solamente sale fuera cuando yo tomo autoridad, oro, reprendo, voy a la fortaleza y pido a Dios que sea el rey de mi vida y echo fuera lo que el diablo me quiere traer. Cuando me acostumbro a vivir con el temor como parte de mi vida, tengo que echarlo fuera. Eso no es lo que Dios quiere.
Cuando acepto el enojo como parte de mi vida, hay gente que vive, siendo cristiana, vive enojada con Dios, con la vida, con el mundo, con el otro, consigo mismo. Eso es que el diablo te está sembrando cosas y te ha hecho creer que es parte de tu vida. Échalo fuera, porque eso no es lo que Dios tiene para vos. ¿Cuántos me siguen? Cuando acepto el desgano, el conformismo, y bueno, lo que me tocó, ¿y qué voy a hacer? Ya está, acepto esta cosa. No. Yo tengo que pararme firme, Dios tiene mejores cosas para mí. Tal vez esté pasando por un desierto, tal vez esté pasando por una prueba, tal vez se ha levantado el enemigo, pero el desierto no será tu lugar de permanencia, el desierto es un lugar de paso. Siempre que hay un desierto, hay un río que se va a cruzar y hay una tierra del otro lado que Dios te va a dar para conquistar. Si lo crees, dale fuerte el aplauso al Señor. Amén. Hay que empezar a tomar autoridad, hermano, echar fuera al diablo. Claro, el problema, y voy a ser fuerte con esto, pero lo dice la palabra. El problema es que Dios no se mueve en la tibieza. Y Jesús mismo lo dijo. En Apocalipsis 3, versículos 15 al 16, Dios le habla a una iglesia que se entibió. Y no digo que seamos nosotros, gracias a Dios que somos una iglesia que ora, que celebra, pero tenemos que ser una iglesia que se prepare para la guerra espiritual, para avanzar a cosas mayores. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuidado que no caigas en esto. Conozco tus obras, dice el Señor. Sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por lo tanto, vamos a ponerla. Apocalipsis 3, 15 al 16. Conozco tus obras. Sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuera lo uno o lo otro. Por lo tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. ¡Qué fuerte! Y en esta no tenemos excusa, ¿eh? Vieron que a veces decimos, bueno, pero el antiguo pacto, ahora. Esto lo dijo Jesús mismo. En el nuevo pacto, a una iglesia, en el tiempo de la iglesia primitiva, por boca de Juan y escrito en el Apocalipsis. Una iglesia que se adormeció. Cristianos que se acostumbraron, se entibiaron y dejaron de buscar la presencia, de buscar la palabra, de guerrear en lo espiritual. El Señor dice, yo no puedo moverme ahí. Yo no puedo. Necesitamos, amados hermanos, buscar fuerte y clamar fuerte. Necesitamos altar, porque en el altar es donde se ganan las batallas. Pero en el altar tiene que estar el fuego ardiendo. Y el fuego en el altar arde cuando oramos, cuando clamamos, cuando buscamos, cuando nos paramos firmes y decimos, yo sé a qué reino pertenezco, yo sé al Dios al que sirvo, yo sé el Dios que me protege, yo sé el Dios que me fortalece y yo sé el Dios que me va a dar la estrategia y la victoria en cada batalla. Amén. Y cierro mi último punto para que luego oremos juntos. Miren, hermanos, hermanas queridos, queridas. Los escenarios cambian y las estrategias también. Esa primera vez, como un tsunami, sopló el Señor, como una violenta inundación. Así lo vio David. Usa una metáfora comparativa, como una violenta inundación vino el Señor. Pasó el tiempo y el enemigo volvió. Y ahora David ya estaba más establecido, ya tenía un ejército más organizado y ya podría haber tenido más confianza y haber dicho, mirá, volvieron los enemigos, ya está. Señor, manda la violenta inundación, listo. Porque nosotros tenemos tendencia que cuando las cosas no funcionan una vez, la queremos aplicar 50, ¿o no? Pero en lo espiritual no siempre funciona igual. Por eso todo el tiempo tenemos que ir al altar y a buscar de Dios. En este tiempo, David volvió a consultar a Dios. Volvió a consultar a Dios. Y Dios le dio una estrategia diferente. Amados, amadas, no podemos usar recetas viejas. No podemos usar fórmulas vencidas para las guerras que hoy tal vez estamos peleando. Necesitamos buscar la estrategia que Dios tiene para hoy, la unción que Dios tiene para hoy. La unción y la estrategia que Dios tiene para cada escenario en que nos movemos. Además está decirles
que en los últimos 3 años el mundo cambió y la vida cambió totalmente. Y si hablamos de 2019, es un escenario. 2020, otro escenario. 2021, que estamos cerrando, otro escenario. Y nos preparamos para otro escenario distinto al 2022. Los cambios han sido muy rápidos en este tiempo. Y esos cambios que hemos vivido, más allá de lo sanitario, de la enfermedad, de la pandemia, en general ha traído cambios culturales, económicos, sociales, formas de relacionarnos, forma de estudiar, forma de movernos, forma de trabajar. Todo ha cambiado y por lo tanto, y si cambia acá en la tierra, tenemos que entender que primeramente hay cosas que cambiaron en lo espiritual. Porque todo lo que vemos naturalmente primero tiene una preparación en lo espiritual. Entonces yo tengo que decirle, ¿cómo está el mundo espiritual hoy, Señor? ¿Qué escenario estoy hoy viviendo y cómo me tengo que preparar para el que viene? ¿Y qué estrategia tendré que usar para mi vida, para mis finanzas, para el ministerio? ¿Cómo me tengo que mover? ¿Cómo nos tenemos que mover? Y lo tenemos que hacer comunitariamente, corporativamente como iglesia, y lo tenés que hacer vos y lo tengo que hacer yo, cada uno en nuestros hogares, en nuestra familia y en la vida personal. ¿Cuántos me siguen? Para que Dios nos dé estrategia. Y fíjense que ahora, qué loco, ¿no? Porque ahora que David ya estaba más establecido y tenía un ejército más grande, Dios le dice, no, pero ahora no los ataques por el frente. Ahora anda por la retaguardia. Fíjense que la estrategia es al revés de lo que militarmente hubiera que haber hecho. La primera vez que tenía un ejército más chico y recién preparándose, tendría que haber atacado por sorpresa por detrás. Sin embargo, Dios le dice, ahora con este poquito ejército anda de frente. Y ahora con un mayor ejército y mayor potencial, le dice, ahora anda por atrás y atacalos por la retaguardia. Espera el soplo y cuando venga ese viento va a ser la señal de que vas a poder atacarlos por detrás. Y David volvió a obtener la victoria por segunda vez porque fue obediente y siguió las indicaciones de Dios. Amados, Dios tiene la receta que necesitamos. Dios tiene el GPS con las coordenadas y la dirección exacta que necesitas para este tiempo. Y vos y yo tenemos que pedírselo a Él y ser obedientes, porque la obediencia trae la victoria. Amén. Fíjense el versículo 25. Dice, entonces David hizo lo que tenía ganas. ¿Dice eso? Hizo lo que el Señor le ordenó. E hirió de muerte a los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Amados hermanos, cuando nos paramos firmes frente a este mundo, hoy no vamos a tener que matar filisteos, hoy no tenemos que cortar cabeza de nadie, pero sí tenemos que reprender unos cuantos demonios que tienen que ir saliendo cada momento de nuestra vida. Y si vienen a molestarnos como mosca de verano, ahí tenemos el antídoto, que es la oración, el poder del Espíritu Santo en nuestra vida para echarlo fuera en el nombre de Jesús. Por eso 2 Corintios 10, versículos 3 y 4 dice, pues, lo que te dije al principio, aunque vivimos en el mundo, no estamos diciendo que no vivimos en el mundo, vivimos en el mundo. No libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Y yo sé que en este tiempo hay fortalezas que se van a derribar en tu vida y en mi vida por el poder divino que opera en nosotros y porque Dios nos da la sabiduría para usar las armas. ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria, gloria, gloria a Dios! Por eso te invito a que te pongas de pie, los músicos pasan y vamos a orar juntos. Vamos a orar juntos. Pero no te distraigas, Presta atención. Porque ahora es el momento de hacer guerra. Y de recibir hoy la unción de Dios para pararte firme. Y de prepararnos para que podamos ir viendo cómo los enemigos huyen en este tiempo. Y hoy vamos a orar para prepararnos para la batalla.
para aprender a buscar en Dios la fortaleza, para clamar y pedir dirección y seguir las estrategias que Dios nos manda, para poder salir en victoria frente a todo enemigo que se levante. Yo sé que al enemigo le molesta tremendamente que prediquemos estas palabras. Pero yo, hermanos, pertenezco a una generación que cuando me entregué a Cristo, lo primero que me enseñaron fue que había dos reinos. Y en lo personal, y ayer que fui a predicar a la iglesia de Calzada, donde nos entregamos a Cristo, me encontraba con el hijo de un hermano. Me saludaba, fui a predicar a los jóvenes y me dice: mira, yo soy el hijo de tal hermano. Digo, mandale saludos a tu papá, porque fue mi primer líder de guerra espiritual. Y ayer me acordaba que apenas 3-4 meses que había conocido al Señor, viene este hermano y me dice: mirá, Nes, ¿querés participar del ministerio de liberación de guerra espiritual? Yo no entendía nada. Sí. Y yo me acuerdo que a él le llenaba de preguntas y oraba por mí. Y me acuerdo que en esos tiempos andábamos en bicicleta, íbamos como 3 o 4 con bicicleta y recorríamos toda la ciudad a las casas que nos llamaban para orar por las casas, orábamos por las casas. Y cuando una persona decía: quiero que oren por mi casa, íbamos. Orábamos por la casa, se entregaba a Cristo la gente. Así que yo nací espiritualmente haciendo guerra espiritual, así que es parte de lo que en mí está para poder compartirles. Porque sé que el enemigo está vencido. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay que aprender a reprenderlo y echarle fuera y sacarlo de los lugares donde no le corresponde. Recuerdo haber ido a casas donde mientras orábamos en un lugar, en otro lugar nos estaban haciendo brujería para que lo que orábamos se cortase. Hemos ido a lugares donde había enterrados huesos, donde había pactos, casas que habían sido de umbandistas, de brujos, pintadas de colores, llenas de artilugios del enemigo, y familias enteras que se convirtieron a Cristo. Porque donde pisa un hijo de Dios, allí los demonios tienen que huir. Y si en tu casa y en mi casa gobierna Cristo, tiene que huir el cansancio, tiene que huir la apatía, tiene que huir el desgano, tiene que huir la incredulidad, tiene que huir el temor, tiene que huir la miseria, tienen que huir los pleitos, tienen que huir las contiendas, tiene que reinar Jesucristo. Nuestra casa debe ser nuestro refugio, nuestra fortaleza. Debe ser la fortaleza donde reine el poder del Espíritu Santo, donde Dios nos dé las estrategias para vencer. Nuestros corazones encendidos por el poder del Espíritu Santo. El Señor irrumpirá, traerá victoria a los frente a todo enemigo y avanzaremos. Porque el Señor va delante nuestro. De Él es la batalla y de Él es la victoria. Yo te invito a que adoremos al Señor un momento y luego oremos juntos. Adora al Señor. ¿Qué te parece si lo empezás a declarar? Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Sí, Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Sí, Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Aleluya. Hay poder en el nombre de Hoy poderoso lo que en esta mañana se está moviendo. cadenas romper. Shata Ramakaya. Sí, Señor. Hay poder. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oh. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder.
declararlo. Empezá a declararlo. Cadenas romper, cadenas romper. Un ejército se levanta. Un ejército se levanta. Aleluya. Un ejército se levanta. Para cadenas. En el nombre de Jesús. Para cadenas. Hay victoria en el nombre de Jesús.